Hoy quiero hablarles acerca de la última llamada de Dios. Así he titulado el mensaje de este día, la última llamada. Y es que la última llamada siempre es crucial en la vida de cada persona. Puede ser la última llamada de un hijo que se va de casa. Puede ser la última llamada de un cónyuge que rompe una relación. Puede ser la última llamada de un amigo, de un familiar que está a punto de morir y se quiere despedir de un ser querido. Esa última llamada es crucial. Se han filmado películas acerca de lo crítico que son las últimas llamadas. Estaba en esta semana escuchando algunas últimas llamadas que están allí en la internet de pasajeros de los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas en el 9/11. La última llamada despidiéndose de sus esposas, despidiéndose de sus hijos. Última llamada de personas que estaban en los edificios en el momento trágico de aquella fecha, despidiéndose de sus seres queridos. La última llamada. Amados, esa última llamada es trágica, es mortal. Esa última llamada pone a temblar a cualquier persona. Ahora imagínate, estamos hablando de la última llamada de un ser humano que nos puede estremecer nuestro espíritu. Ahora, ¿se imagina usted la última llamada de Dios? Y es aquí donde quiero atrapar la atención de cada oyente en este día. La última llamada de Dios. Ya hubo un silencio en el pasado. En su Biblia, si usted tiene su Biblia allí a mano, usted se va a dar cuenta que entre Malaquías y Mateo, hay una hojita en blanco. Aquí está. Esta hojita en blanco entre Malaquías y Mateo. Esta hojita en blanco no está aquí porque ya no hallaron nada que escribir. Esta hojita en blanco no está allí únicamente por estar en la Biblia. Esta hoja en blanco tipifica 400 años de silencio. Malaquías, que es el último libro, el último profeta que en el orden cronológico en el que está la Biblia, Malaquías le pone fin a la revelación divina en el Antiguo Testamento. Y a partir de allí hay un silencio de 400 años. Claro, en esos 400 años hubieron algunos movimientos, algunas cosas, se escribieron algunos libros, como los famosos libros apócrifos que no están en las Biblias canónicas. Pero son libros que no tienen revelación divina, porque por 400 años no hubo revelación divina, no hubo palabra de Dios. Los hombres empezaron a inventar cosas, a recopilar datos de lo que ya sabían, pero Dios por 400 años no habló. Después de 400 años aparece un hombre de nombre Juan el Bautista que rompe el silencio y empieza a anunciar la llegada de un personaje singular llamado Jesús, el Dios encarnado. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y el versículo 14. Bueno, en el versículo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Jesús. Pero en el versículo 14 dice que aquel verbo, aquella palabra se hizo carne, tomó forma humana y habitó entre nosotros. Fue Jesús, la más grande y sublime revelación de Dios al hombre. Jesús no solamente rompió el silencio de 400 años, sino que Jesús trajo la revelación más sublime de Dios a la humanidad. Jesús no solamente reveló a Dios, como creador del universo. Jesús lo reveló como un padre amoroso. Jesús fue el primero que le llamó padre
a Dios y que mostró a Dios, que enseñó a Dios como un padre amoroso. Dice la carta a los Hebreos capítulo 1 y el versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios en el pasado había hablado a través de los profetas a nuestros antepasados, a los patriarcas, a los hombres de Dios, pero el mundo no quiso oír a los profetas. Los mataron, los apedrearon para deshacerse de esa voz profética que venía del cielo a anunciarle al mundo las verdades eternas de Dios. Entonces, como el mundo no quiso escuchar a los profetas, Dios decidió enviar a su Hijo, a Jesús, para traerle al mundo la más grande revelación del Dios Todopoderoso, no como creador, sino como Padre amoroso que ama y ama entrañablemente a la humanidad. Jesús constituye la última llamada de Dios para la humanidad. Con su muerte y resurrección, Jesucristo certificó la última llamada de Dios para la humanidad. También preparó el camino para conocer a Dios de una manera personal. Antes de Jesús, los hombres de Dios conocían a Dios por visiones, de repente apariciones que había en ese tiempo, pero Jesús viene a enseñarnos la imagen más pura de Dios para conocerlo de una manera personal. Y ahí se inicia una dispensación que se conoce como la dispensación de la gracia, la última dispensación de la historia de la humanidad. Amados, amigos, ustedes que me escuchan ahí en sus hogares, estamos viviendo el último momento. Estamos viviendo el último tiempo. Las profecías se han cumplido, demostrando la fidelidad de Dios, demostrando que la palabra de Dios se cumple tal como Dios nos la ha dicho. Más de 300 profecías se han cumplido ya acerca de Jesucristo. Eso implica o testifica que las que faltan también se van a cumplir. Y yo estoy aquí en este día de parte de Dios para dejarle saber al mundo, a las naciones, a la iglesia, que estamos viviendo el último tiempo. Jesucristo viene pronto. La venida de Cristo está cerca. El fin de esta dispensación está por terminar. El escenario está preparado. Cuando usted ve las redes sociales, cuando usted ve las fuentes noticiosas, usted se va a dar cuenta que el escenario está preparado. La plataforma final está preparada para traer a este mundo un nuevo orden mundial que le pondrá fin a todo lo que usted y yo conocemos en este tiempo. Estamos a punto de escuchar por la noticia que se ha posicionado, que se ha elegido a un líder mundial que va a gobernar a las naciones. Las Naciones Unidas y el mundo entero le llama el primer líder mundial. Mi Biblia le llama el anticristo, le llama el hombre de pecado, le llama el inicuo, el hijo de perdición. Está a punto de tomar posesión en esta tierra. Y esto es un llamado de alerta para las naciones, pero también es un llamado de alerta para la iglesia. Ya no hay más tiempo que perder. Debemos prestar atención especial a lo que el cielo
está hablando. Debemos prestar atención especial a lo que la palabra de Dios nos está hablando, a lo que Dios nos está diciendo, porque Dios no nos ha dejado a oscuras, no nos ha dejado desarmados. Dios nos ha dejado su palabra, y en su palabra están todos los preceptos eternos de Dios que vienen sobre este mundo. Ya no hay más tiempo que perder. La humanidad ha creado sus propios dioses con D minúscula para adorarlos y para apartarse del Dios verdadero, del Dios que los ama, del Dios que los ama entrañablemente. La humanidad se ha apartado, se ha alejado de Dios. Todos somos testigos, nadie lo puede negar, nadie lo puede ocultar, que estamos viviendo una época sin precedentes, donde la humanidad le ha dado la espalda a Dios y se han ido tras sus propias ideas, tras sus propios intereses, tras sus propias aberraciones, para alejarse del Dios todopoderoso que les ama. Y por eso, por ese alejamiento de Dios, es que la humanidad ha provocado los terribles juicios apocalípticos caer sobre esta tierra. O sea, la iglesia, si usted mira la historia de la iglesia, la historia del mundo, la iglesia, el pueblo de Dios, ha sido perseguido siempre, ha sido difamado, ha sido maltratado por anunciar las verdades eternas de la palabra de Dios. Hace poco salió por las noticias, por las redes sociales, hace poco la iglesia fue acusada de ser enemiga de los derechos humanos, únicamente por proclamar, por defender los principios eternos de Dios. Pero la esperanza y la gran noticia que tenemos que entender es que Jesucristo lo dijo claramente. Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Jesucristo dijo que seríamos aborrecidos de toda la gente por causa de Él. Jesucristo dijo que seríamos perseguidos, que seríamos apresados, aun que seríamos muertos por causa de Él. Pero nada ni nadie ha podido detener ni podrá detener la iglesia del Señor. Porque la iglesia de Cristo no está fundamentada sobre una ideología humana, no está fundamentada sobre un gobierno humano. La iglesia de Cristo está fundamentada sobre aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecen en contra de su iglesia. La última llamada de Dios para el mundo es multifacética. En primer lugar, Dios llama a las naciones a arrepentirse. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice la Biblia, dice Dios: vengan luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el Evangelio de Mateo capítulo 3, Juan el Bautista predicaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al evangelio. Y esa es la palabra que predicamos hoy también. El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha terminado, y Dios está llamando en primer lugar a las naciones al arrepentimiento genuino para Él. En segundo lugar, Dios está llamando a las naciones a volverse a Él, humillados, compungidos por haberlo ofendido. Y en tercer lugar, Dios está llamando a las naciones a recibir salvación a través de Jesucristo. En cuarto lugar, Dios está llamando a las naciones a escapar de los terribles juicios que vienen sobre esta tierra, porque muy pronto este mundo sabrá lo que es la ira de Dios.
Los grandes juicios de Dios vienen sobre esta tierra y van a caer, pero antes hay una voz profética de Dios, hay una trompeta de advertencia, hay una voz de advertencia, Dios llamando a las naciones y diciéndole: escapen por su vida de los terribles juicios que vienen sobre esta tierra. Y en quinto lugar, Dios nos llama a vivir con Él la eternidad. Dios llama a las naciones a vivir con Él la eternidad. Este es el llamado de Dios, es el último llamado de Dios para las naciones. Esta última llamada de Dios es apremiante, lo cual implica que ya no hay más tiempo que perder. La oportunidad se puede acabar en cualquier momento. La vida nos puede cambiar en cualquier momento, tal y como la conocemos ahorita. Hermanos, hace 2 meses, la vida nos cambió. La vida nos cambió. Es interesante que han habido en la historia en los últimos 3000 años de historia de la humanidad. Dicen los epidemiólogos que han habido alrededor de 30 pandemias, pero ninguna de ellas había secuestrado a las familias en su casa. Ninguna de ellas había provocado un encierro mundial. Esto es como un secuestro domiciliario, como un secuestro a las naciones. Nunca había pasado. Es histórico. Hace 2 meses nos cambió la vida como la conocíamos. Pero la vida nos puede cambiar en cualquier momento, tal y como la conocemos ahorita mismo. Entonces el llamado de Dios es apremiante. No hay más tiempo que perderse. Nos puede acabar la oportunidad en cualquier momento. La respuesta que el hombre dé al llamado de Dios en este momento será crucial para lo que viene y para donde va a vivir la eternidad. Hoy es el día de la decisión. Es ahora cuando el evangelio de Cristo, voy a decir esto con mucho respeto, pero con mucho cuidado, también con mucha firmeza. Es ahora cuando el evangelio de Cristo va a tomar el lugar que siempre debería de haber tenido en los púlpitos de la iglesia. Es ahora cuando vamos a predicar el evangelio de la gracia, el evangelio que salva, el evangelio que transforma la vida del individuo. Porque por años se ha estado predicando en los púlpitos que este evangelio es un evangelio de prosperidad material, que te da las mejores cosas materiales en el mundo, sin olvidarnos que este evangelio no es comida ni bebida, dijo Cristo, sino que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo creo que en este tiempo el verdadero evangelio de Cristo se tendrá que predicar en los púlpitos, en las calles, en los supermercados, a donde quiera que Dios nos permita. Vamos a predicar el glorioso evangelio de la gracia. Hoy es el día de la decisión, no es mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Segunda de Corintios 6:2 dice el apóstol Pablo: en tiempo aceptable te he oído. Dios hablando a través del apóstol Pablo. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mi amigo, te animo a que hoy escuches la voz de Dios, porque no te estoy hablando de parte mía, ni siquiera te estoy hablando las ideas preconcebidas que un ser humano pueda tener. Te estoy hablando de parte del corazón de Dios. Presta atención a la voz de Dios, al llamado de Dios. Puede ser la última llamada de Dios para tu vida. Abrázate del amor incomparable de Jesucristo, de su misericordia, antes que sea demasiado tarde. Dios siempre ha querido socorrerte.
Dios siempre ha querido abrazarte. Él siempre ha querido tener comunión contigo. Él siempre ha querido darte paz. Él siempre ha querido darte protección en la familia. Él siempre ha querido darte seguridad. Él siempre ha querido darte la garantía de vivir con Él la eternidad. Por toda la Biblia vemos a Dios buscando al pecador, nunca al revés. Usted va a mirar por toda la Biblia, nunca miramos al pecador o al hombre, a la mujer, buscando a Dios. Es Dios buscando al hombre. Hermanos, déjenme, voy a decir esto con mucha sensibilidad, pero todos los que estamos sirviendo al Señor, a excepción los que nacieron en un hogar cristiano que papá y mamá tuvo que llevarlos a la iglesia, pero los que ya venimos grandecitos, venimos porque Dios fue y nos buscó donde estábamos, nos sacó de ahí, del fango, de la suciedad en la que estábamos. Dios tuvo que usar diferentes circunstancias, situaciones para traernos a su gracia, para traernos a su amor. Por toda la Biblia tú miras a Dios buscando al hombre, no al revés. El hombre nunca busca a Dios. El hombre siempre trata de alejarse de Dios, siempre trata de apartarse, siempre trata de huir, siempre trata de esconderse. El hombre siempre trata de esconderse. Mire, Jesús le dijo a sus discípulos, a los apóstoles que andaban con él, para que mire que no me lo estoy inventando. Jesús le dijo a sus apóstoles que andaban con él, Juan 15:16, les dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. O sea, no piense que porque eran los apóstoles del Señor, que es el fundamento que Dios puso para la iglesia, ellos es porque así buena onda fueron corriendo buscando al Señor. No, Jesús les dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dios no quiere que vivamos alejados de Él, por eso nos busca. Él es un padre amoroso. Y tú que eres padre, que eres madre, eres testigo conmigo que un padre sufre cuando mira a un hijo correrse de la casa, huir de la casa, vagar en vicios, en tantas cosas. Un padre sufre. Y un padre haría lo que fuera por atraer a ese hijo y tenerlo seguro en el lugar donde puede estar protegido. Pero es el pecado el que nos separa de Dios. Dice la Biblia que el pecado ha hecho separación, ha hecho división entre Dios y el hombre. Es el pecado que nos separa de Dios, nos aleja. Y cuando nos aleja de Dios, decíamos el domingo pasado, nos deja a merced del enemigo, nos deja desprotegidos, nos deja a la orden del enemigo para que nos haga triza, para que nos ataque. Pero cuando estamos en las manos de Dios, no hay demonio, no hay diablo, no hay nada que te pueda hacer daño, porque la gloria de Dios te tiene protegido. Ni siquiera una pestilencia te puede hacer daño, porque Dios ha prometido estar contigo. Él ha prometido socorrerte. Pero Dios espera que nos volvamos a Él y que le demos nuestro corazón sinceramente y sin reservas. Porque lo que estamos viviendo, usted va a ver que esta temporada que estamos viviendo, que no es la mejor, usted va a escuchar muchas cosas por las redes sociales. Usted va a escuchar diferentes opiniones y bueno, estamos en el tiempo de que se vale hablar de todo, ¿verdad? La opinión pública, la gente habla de todo. Y usted se va a dar cuenta que hay gente que culpa a Dios, otros piensan que es el diablo que tiene el control, como que Dios ya se le salió de control hasta el diablo, no hay que hacer. Otros, o sea, cada quien tiene una idea personal de lo que está pasando. Algunos creen que es Dios que nos está castigando. Yo quiero decirles esto ahora: Dios nos sigue amando y nos sigue amando igual. El amor de Dios es eterno. Mire, Dios no nos ama porque nos portamos bien, ni siquiera nos ama porque somos cristianos y estamos en la iglesia. Él nos amó cuando andábamos perdidos. Él nos amó aún antes de nacer. Él nos ama con amor eterno. Nos ama entrañablemente. No es que Dios nos esté castigando.
No es que Dios nos haya desamparado, nos haya abandonado y estamos a la intemperie, no. Él nos sigue amando igual y quiere socorrernos, pero el mundo ha inventado cada Dios. Mire, el mundo tiene un Dios para cada cosa. Está el santo de los sicarios, está el santo de las brujas, está el santo de las prostitutas, está el santo de los borrachos, está el santo de los divorciados, el santo de los solteros. Mire, el mundo tiene un santo para cada cosa, tiene un Dios para cada cosa. Esto es abominable. Vea que se oye hasta ridículo esto, pero eso es lo que está pasando. El mundo tiene un Dios para cada cosa, y esto tiene nomás una sola explicación. Ellos quieren vivir lejos del Dios que les ha dado la vida. Ellos quieren vivir lejos del Dios que los ama y que los ama de verdad. Ellos quieren vivir lejos. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y el versículo 19 dice: y esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, y esto no es nada nuevo. Esto no es que se lo acaba de inventar la religión organizada del siglo XXI. Esto no es nada nuevo. La Biblia registra el incidente cuando el apóstol Pablo visitó una ciudad de Atenas, la ciudad de Atenas en Grecia, en el primer siglo después de Cristo. Dice la Biblia que el apóstol Pablo se quedó anonadado cuando entró a la ciudad de Atenas y empezó a mirar por todas las calles altares a diferentes dioses. Mera coincidencia o como dice ese dicho, cualquier parecido o mera coincidencia. Tú sales por la ciudad de esa hora y miras casi en cada hogar allí un altar para un Dios, pero no es para el Dios verdadero. Un altar para cualquier Dios. Mire, ahora hasta la muerte se le han hecho altares y le llaman la Santa Muerte a estos ingratos. Esto es abominable. Es abominable. Esto ha provocado la ira de Dios y los terribles juicios que vienen para esta tierra. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo se quedó anonadado de ver todos los dioses que tenían estos allí en Atenas. Eran tan tremendos los atenienses que tenían un Dios para todo. Tenían un Dios para la fertilidad, tenían un Dios para el sexo, tenían un Dios para el amor, tenían un Dios para la buena suerte, para la mala suerte. Tenían un Dios para todo. Y de repente alguien dijo: bueno, ¿no será que habrá algún Dios que no conocemos nosotros? Entonces pues hagámosle un altar a ese Dios que no conocemos. Y Pablo pasa y encuentra que decía: al Dios no conocido. Y los que leemos la Biblia sabemos que el apóstol Pablo, partiendo de esa inscripción, llevó el evangelio a Atenas y mucha gente se convirtió en Atenas. Pero el punto que estoy tratando de enfatizar es que esto de la idolatría y de apartarse de Dios no es nada nuevo. Y oiga este detalle, por favor. Cuando Pablo habló, porque lo apresaron, lo llevaron al Areópago, que era una especie de un teatro en donde se reunía toda la gente para escuchar alguna doctrina nueva o alguna persona que lleva algo nuevo. Y cuando Pablo los confronta y les habla acerca de Jesucristo, los atenienses, con todos esos miles de dioses que tenían, le dijeron: nosotros somos linaje de Dios. Yo quiero que usted eslabone esta historia con lo que estamos viviendo ahora. Ahora, hermanos, la religión organizada tiene miles de dioses. Mire, se cree que en India, por ejemplo, en el continente africano, hay millones de dioses. O sea, no es nada nuevo esto. Hay millones de dioses y el único plan del enemigo es que el hombre y la mujer se desconecte del Dios que los ama, del Dios que los quiere socorrer, del Dios que los quiere salvar. Y estos ingratos le dijeron a Pablo: nosotros somos linaje de Dios, nosotros le servimos a Dios.
Como dijo el Papa hace poco, dijo, no, es que todas las religiones van para Dios. Y tenemos que poner a todas las religiones juntas, a los budistas, a los maometanos, a todos tenemos que ponerlos juntos, porque todos van a Dios. Esa era la mentira de Atenas. Pero yo quiero que usted me preste atención acá y escuche lo que Dios en su palabra le dice a los atenienses, que es una figura del mundo actual que estamos viviendo ahora, lleno de dioses, de diferentes dioses. Esto es lo que Dios le dice a los atenienses. Hechos capítulo 17, versículo 29 al 31. Le dice, siendo pues linaje de Dios. Vamos a ponerlo en términos actuales. Si ustedes dicen que son cristianos, si ustedes dicen que son creyentes, si ustedes dicen que aman a Dios, siendo pues linaje de Dios, no deben pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombre. Wow, ponga atención a esto usted. Siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejanza de oro, de plata, de piedra, de cultura de arte y de imaginación de hombre. Pero aquí viene lo medular de este pasaje, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo o los tiempos de esta ignorancia. ¿De cuál ignorancia? De la idolatría. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esta es la última llamada de Dios para la humanidad. Mi amigo, es la última llamada de Dios para la humanidad. Y mire por qué Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto Él, Dios, ha establecido un día. Diga conmigo, un día. Dice, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Présteme su mayor atención acá. Hay un día establecido por Dios para juzgar al mundo por todas las barbaridades y aberraciones que el hombre ha inventado en este tiempo. Ese día está más pronto de lo que usted y yo nos imaginamos. Ese día está por suceder. Pero ¿cuál es la puerta? Es aquí donde estoy llegando ya a la médula del mensaje de hoy. ¿Cuál es la puerta que abre puerta a todas las aberraciones, a todos los males que la humanidad vive en este tiempo? ¿Cuál es la puerta? La idolatría. Mire, la idolatría es la puerta a todos los males que vienen sobre la humanidad. Se lo voy a repetir porque el diablo ha camuflajeado esto y lo ha metido dentro aún de la iglesia. La idolatría es la causa o la causante de todos los males que vienen sobre la humanidad. Porque la idolatría en teología es conocida como adulterio espiritual. La idolatría para Dios es así como una esposa se va de paseo con otro hombre que no es esposo y hacen toda clase de maldad. Cuando el hombre adora a algo que no es Dios, es exactamente igual. Es prostitución espiritual, es adulterio espiritual. Así lo llama la Biblia. Así lo enseñan
las Sagradas Escrituras. Yo quiero que lea con cuidado conmigo Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32. Este llamado, esta palabra que vamos a leer ahorita, no es para los inconversos. Digo, en el sentido directo, sino que es para aquellos que, llamándose cristianos, practican o apoyan este tipo de conducta. Romanos capítulo 1 versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, oiga, habiendo conocido a Dios, hay gente que conoce, que se llama cristiana, que está en la iglesia, que está en algún lugar, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se encendieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Creo que lea con cuidado este pasaje. Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos de la muerte, no solo las temen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta conducta pecaminosa de lo que estoy hablando, de lo que está hablando la Biblia aquí en Romanos capítulo 1, esta conducta pecaminosa es la que provocó la destrucción de dos ciudades en el pasado, llamadas Sodoma y Gomorra. Esta misma conducta provocó la destrucción del mundo antiguo en los días de Noé, en los tiempos de Noé, a través de un diluvio. Y esta misma conducta pecaminosa está trayendo caos a las naciones y al mundo actual. Casi nadie lo quiere decir, casi nadie quiere hablar de esto. Pero es esta misma conducta pecaminosa la que ha provocado a que los terribles juicios de Dios empiecen a caer sobre esta tierra. Entonces el llamado de Dios es apremiante. El llamado de Dios es puntual. El llamado de Dios es directo. El llamado de Dios es al corazón. Y es esta conducta de inmoralidad que ha provocado el caos que ahora el mundo, incluso la iglesia, vive. Y está registrado en la Biblia todo esto que le acabo de mencionar, no para que tengamos una información más, sino para que usted y yo no caigamos en el mismo extravío. Y yo estoy aquí de parte de Dios en este día para pedirle en el nombre de Jesús a cada persona que me escucha que se vuelva a Dios,
que busque a Dios arrepentido, que se dé cuenta que el tiempo que estamos viviendo es tiempo final, es tiempo peligroso. Que nos volvamos a Dios arrepentidos, reconociendo que el tiempo se nos ha terminado, para que no caigamos en la misma destrucción que aquellos nuestros antepasados. Las profecías indican que estamos viviendo el último tiempo. Cuando Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario, y después de que resucitó de los muertos, Jesús anduvo con sus discípulos, apareciéndose a los discípulos por 40 días, dice la Biblia, en el libro de los Hechos. Y Jesús empezó a enseñarle a los discípulos verdades del reino de Dios. Y entre esas verdades que Jesús le enseñó a sus discípulos, hay una verdad contundente y poderosa. Y es que Él dijo que Él vendría otra vez para levantar a su iglesia. Jesús habló acerca de todas las cosas que vendrían sobre este mundo en los últimos días, en los últimos años. Está ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Pero Jesús prometió que Él vendría a levantar a su iglesia. Y algo que me llama la atención y que vale decir en este momento es que Jesús dijo enfáticamente que su regreso o su venida para levantar a su iglesia sería justamente en el tiempo cuando el mundo estuviera viviendo igual como en los días de Noé. Y cuando usted mire el panorama que tenemos enfrente de nuestros mismos ojos en este tiempo, usted se va a dar cuenta que es exactamente la conducta de la humanidad en este tiempo. El mundo ha caído en la depravación, una depravación sin precedentes en la historia de la humanidad. Amados, ya no hay temor de Dios. Ya no hay temor. Ahora ya no hay respeto a nada. Hay una anarquía sin precedentes que se ha metido en el gobierno, que se ha metido en la sociedad, que se ha metido en la educación, que se ha metido en la familia, que se ha metido en la iglesia. Hay una anarquía, hay un espíritu anárquico que está llevando a la humanidad a una depravación sin precedentes, donde ya no le respeta nada ni nadie. Y lo peor aún, ya no se respeta a Dios. Ahora se insulta a Dios, se difama a Dios, se piensa mal de Dios, como hablar de cualquier persona. Y Dios hace la última llamada. Esta es una palabra de parte del corazón de Dios que estoy compartiendo con mucho temor aquí en frente de las naciones, aprovechando este medio que tenemos donde podemos llegar a todo el mundo con esta palabra. Dios está haciendo la última llamada de advertencia. Y esta llamada es para las naciones, repito. Esta llamada es para las naciones, pero esta llamada también es para la iglesia. Y especialmente para los pastores que tenemos la providencia divina de estar al frente de una congregación cuidando el bienestar de la iglesia. Esto es fuerte, hermano, y casi nadie lo quiere decir porque uno se mete en problemas con esto. Pero yo creo que a esta altura tenemos que hablar las cosas como son y tal como la Biblia nos está enseñando. Muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, mucha gente de púlpito, con el afán de llenar un edificio, abrazaron y adoptaron conductas de inmoralidad dentro de la iglesia y se les hicieron normales, se les hizo normal. Estamos en el tiempo de la tecnología. Estamos en un tiempo diferente. Ahora el mundo es diferente y ahora se puede hacer cualquier cosa, hermano. Hay altares que ya parecen clubes sociales porque los hombres de Dios, con el fin de llenar un edificio, han quitado su mirada de la palabra de Dios, de los preceptos eternos de Dios, y han empezado a enseñar sus propios intereses, sus propias ideologías.
olvidándose que un día vamos a tener que estar enfrente del mismo Dios de la gloria para rendirle cuenta de qué hicimos con lo que Él nos encomendó. Hermanos, lo que más sacude mi corazón como hombre de Dios, como servidor de Dios, como hijo de Dios y como pastor que Él me ha dado por su providencia el privilegio de pastorear una congregación, lo que más sacude mi corazón es pensar que un día voy a estar enfrente del mismo Dios todopoderoso. Voy a estar enfrente del Cristo que derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz. Y voy a estar enfrente para rendirle cuenta a Dios de qué hice con este ministerio, qué fue la palabra que prediqué, qué fue lo que admití de pecado para negarle a la gente la verdad de Dios con el fin de tenerla contenta y de tenerla allí en la iglesia. Hermanos, amigos, consiervos, les voy a decir esto en el amor de Cristo. Y no son palabras mías, son palabras de Dios. Dios no nos ha llamado a congraciar con nadie. Dios no nos ha llamado a caerle bien a nadie. El apóstol Pablo lo dijo con mucha claridad. Pablo dijo: si yo quisiera agradar a los hombres, yo ya no sería un siervo de Cristo. Ya hemos hablado bastante del amor de Dios desde los púlpitos. Es su tiempo de empezar a hablar que el juicio de Dios viene sobre esta tierra. Es tiempo de empezar a hablar que el tiempo de la gracia está por terminar. Está por terminar el tiempo de gracia e iniciar, como le decíamos hace algunos domingos atrás, la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Todos sabemos que esa profecía o esa semana número 70 va a iniciar justo en el momento que la iglesia sea llevada a esta tierra. En el momento que la iglesia sea levantada de esta tierra, en ese momento se establece un gobierno mundial llamado el anticristo, que gobierna las naciones de una manera macabra bajo el poder de Satanás. Y entonces comienzan los grandes juicios de Dios apocalípticos a caer sobre esta tierra. Pero tenemos la promesa bienaventurada, la iglesia, que antes que todo eso suceda, nos vamos para estar con Él. 7 años de fiesta, de boda, de alegría en el cielo, donde habrá la boda del Cordero, donde estará el tribunal de Cristo, donde habrá fiesta, alegría y paz al lado de nuestro amado Jesucristo. Dios envía este mensaje a las naciones. Isaías capítulo 55, versículo 7. Oro para que esta palabra penetre hasta el pensamiento más escondido del ser humano. Oro para que esta palabra llegue a la profundidad de cada corazón. Este es el llamado de Dios para las naciones. Isaías 55, 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es un llamado de Dios para las naciones. Pero también Dios hace un llamado de advertencia para la iglesia. Y aquí con esto voy a terminar. Dios está llamando a su iglesia a despertar,
a una verdad innegable que está en la Biblia, pero por alguna razón casi poco hablamos de estas cosas. Y es que viene una separación para la iglesia. Viene una separación para la iglesia del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el capítulo 3, habla de 7 cartas que Dios le envió a los 7 pastores de las 7 iglesias del Asia Menor en los tiempos del apóstol Juan. La primera carta que está allí en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1 al 7, es la carta enviada al pastor de la iglesia de Éfeso. Y esta carta es enviada a esa iglesia que se conoce como la iglesia que había perdido el primer amor por Cristo. La iglesia que se mantiene ocupada en actividades, en haciendo mucho trabajo, pero sin amor por Cristo. Trabajando por contiendas, trabajando por rivalidades, trabajando tal vez para ver quién lo hace mejor, pero sin amor. Éfeso. Esmirna, que es la segunda iglesia que está en el capítulo 2, versículo 8 al 11, es la iglesia perseguida por causa del evangelio. Y Dios le llama a esta iglesia que se mantenga fiel hasta la muerte. Yo quiero que preste atención aquí, porque esta es una palabra para la iglesia. Estoy terminando acá, pero esta es una palabra para la iglesia. Éfeso es la iglesia que perdió el primer amor. Dios llama a la iglesia de Éfeso a hacer las obras del principio. Creyentes que fueron fervorosos, que fueron activos en otro tiempo, pero ahora están decaídos. Iglesias que impactaron naciones en otro tiempo, pero ahora están decaídos. Dios está diciendo: vuelve a hacer las primeras obras. Están representadas por la iglesia de Éfeso. Esmirna, la iglesia perseguida, como nuestros hermanos que están allá en esos países que persiguen. Pronto la persecución va a ser mundial, hermanos. Pronto la persecución de la iglesia va a ser mundial. No lo podemos negar, no lo podemos ignorar tampoco. Entonces, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida por causa del evangelio, y el llamado de Dios para esta iglesia es a ser fiel hasta la muerte. La tercera carta, que es a la iglesia de Pérgamo, es la iglesia que se acomoda al mundo. Oiga esto usted, por favor. La iglesia que se acomoda al mundo tolera la inmoralidad sexual, tolera la idolatría y las herejías. Entonces Dios llama a esa iglesia a arrepentirse. No al mundo, no a la iglesia. Dios llama a esa iglesia a arrepentirse. Apocalipsis 2, 12 al 17, la llama a arrepentirse. La iglesia que se acomoda. Hermano, esto es triste hablarlo. A mí me da hasta temor hablar esto aquí desde el púlpito. La iglesia que se acomoda al mundo. Ministros homosexuales, pastores homosexuales en este tiempo. ¿Qué es eso? La iglesia que se acomoda y que tolera la homosexualidad, tolera la inmoralidad, la idolatría y las herejías. Se enseñan barbaridades, herejías, ahora de los púlpitos, con el fin de que tenemos la expresión y dice: bueno, examinarlo todo, retener lo bueno. Pérgamo, la iglesia que se acomoda al mundo. La cuarta carta es la iglesia a Tiatira. Esta es la iglesia corrupta. Esta iglesia también tolera la idolatría y la inmoralidad sexual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Déjenme hago una pausa aquí. Porque siempre que hablamos de idolatría, pensamos en el Santo Niño de Atoche, pensamos en la Virgen del Codo, en la Virgen de los Palotes, pensamos en todo ese tipo de imágenes que hay, pensamos en eso. Pero la idolatría también está en el corazón. Y la iglesia ha albergado muchos ídolos en el corazón. Ahora hay un movimiento que se conoce como el movimiento mesiánico que está arrasando con todas las iglesias.
Y el movimiento mesiánico lo que está haciendo es que está desvirtuando el poder de la sangre de Cristo y está trayendo de nuevo los objetos ceremoniales de Israel. El pueblo, Dios rigió a Israel. Déjenme hacer esto entre paréntesis acá. Dios rigió a Israel antes de Cristo por dos leyes: la ley moral y la ley ceremonial. Todo lo ceremonial tenía que ver con ritos, con figuras, con símbolos. Esa ley ceremonial murió en la cruz. Jesucristo dijo: no he venido para abrogar la ley, he venido a cumplirla. Jesús cumplió esa ley. Jesús es todo el simbolismo que había antes apuntaba a Jesús y al Espíritu Santo. Pero después de que Cristo muere y resucita y establece la iglesia no estamos, hermanos, sometidos a los ritos y a ceremonias judías de aquel entonces, porque aquella era ley. Ahora usted va a ver que esto está metido ahora en la iglesia. Hay gente que ya no, mire, oh my God, lo voy a tener que decir. Anteayer yo recibí un correo electrónico de uno de los más grandes ministerios cristianos mesiánicos en Massachusetts. Y oiga lo que me decía este reverendo. Me dice: pastor, sabemos que estamos en un tiempo de crisis terrible, pero Dios me ha hablado y quiero ofrecerte un aceite milagroso para que a cada persona que tú le pongas el aceite se le vaya la ansiedad, se le vaya la depresión, se le vaya el pánico, se le vaya todo. Y yo digo: entonces, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? El aceite era un símbolo y sigue siendo un símbolo del Espíritu Santo. ¿Te imaginas si nomás con untarle aceite a la gente se le fuera la tristeza, el dolor, la angustia, la ansiedad, la depresión? Cerraríamos los hospitales, ¿verdad? Hermano, así de mal está la iglesia. No estoy generalizando, pero digo, esta gente está metida allí. Y son gente de renombre, son gente que tienen ministerios. Al diablo le conviene. Oiga, esto es lo que tenemos que despertar la realidad. El diablo le conviene que la iglesia quite su mirada de Cristo, quite su mirada del Espíritu Santo y la ponga en un objeto, la ponga en cualquier artículo que fue un símbolo para los judíos en aquel tiempo, pero para la iglesia ahora esa ley ceremonial ya no existe, porque tenemos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y no quiero meterme más adentro, porque como dicen allá en mi tierra, no quiero meterme en camisa de 11 varas. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dios está llamando a la iglesia a volverse a Él una vez más. Deje a los judíos que sigan con su simbolismo. Deje a los judíos que sigan con su menorá. Deje a los judíos que sigan con su talí. Déjelos a ellos, porque ellos todavía no conocen a Cristo. Ellos están viviendo todavía bajo la ley, esperando el Mesías, que lo van a recibir con alegría, pero es el anticristo. Un creyente genuino no puede traer toda esa instrumentaria ceremonial de la ley e implementarla en el tiempo de la gracia si tenemos a Cristo con nosotros, al Espíritu Santo. Esto está tan enraizado en la iglesia, hermanos, que por decir estas cosas tú te pierdes amistades, te pierdes muchas cosas. Pero lo vuelvo a repetir: si yo quisiera congraciar con la gente, como dijo el apóstol Pablo, ya no sería siervo de Cristo. Entonces la iglesia de Tiatira
es la iglesia corrupta, que tolera la idolatría y que tolera la inmoralidad. Apocalipsis 2, 18, 29. La quinta iglesia es la iglesia de Sardis. Es la iglesia muerta. Dios la llama a arrepentirse y a fortalecer lo que todavía le queda vivo. La iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 1 al 6 en Apocalipsis. La sexta carta es enviada al pastor de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia es la iglesia fiel. Esta iglesia no recibe ningún reproche y Dios la llama a mantenerse en la fe. Capítulo 3 y versículo 7 al 13 de Apocalipsis. Y por último, la última carta, la séptima carta que Dios le envía es al pastor de la iglesia en Laodicea. Laodicea es la iglesia tibia. Esta iglesia no recibe ningún elogio del Señor y Dios la llama al arrepentimiento igual como llama a las naciones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Hermanos, estas iglesias, estas 7 iglesias del Asia Menor existieron en la realidad. Fueron iglesias que existieron en la realidad. Pero los teólogos concuerdan en que estas iglesias también representan, o son, estas cartas son una declaración profética acerca de 7 conductas de la iglesia en todos los tiempos. Déjeme, voy a repetir esto, por favor. Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3 existieron en la realidad, existieron, fueron iglesias reales, existieron. Pero los teólogos concuerdan y afirman que estas cartas son una declaración profética para la iglesia, para la que confronta las 7 conductas en la iglesia de todos los tiempos. Y termina con las últimas 2 iglesias, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea, que es la separación de la cual quiero hablarle en este momento. Porque la iglesia de Filadelfia y la Odisea, que son las últimas 2 de las 7, estas 2 iglesias tipifican la iglesia actual del siglo XXI. Y aquí estamos a punto de una separación que la Biblia nos lo enseña acá. Por eso culmina con estas iglesias, culmina con una separación en las últimas iglesias, Filadelfia y la Odisea. Déjeme, le voy a explicar. Por ejemplo, Filadelfia, dijimos que representa la iglesia fiel, la iglesia que se mantiene en la fe, la iglesia que se mantiene en la palabra. Entonces, la iglesia de Filadelfia representa la iglesia que se va en el rapto. Representa el remanente fiel que se va en el rapto. El miércoles yo les estaba hablando en la clase virtual que tenemos acerca de esa separación. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que se va en el rapto, la iglesia fiel. Porque el rapto no es para todos los creyentes que están en las congregaciones. El rapto es para creyentes que se consagraron, creyentes que se apegaron a la palabra, creyentes que renunciaron a todo lo mundano y que se sometieron a los principios eternos de Dios. Para eso es el rapto. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que se va en el rapto. Esa es la única iglesia que le dice esto. Miren, yo conozco tus obras, le dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, por cuanto tienes, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dios le dice, he puesto una puerta abierta delante de ti. En los primeros capítulos de Apocalipsis, el apóstol Juan dice que oyó una voz del cielo que le dijo, ven, sube y mira. Y cuando él miró hacia arriba, él miró una puerta abierta. Todas estas son figuras o alegorías que apuntan al rapto de la iglesia.
Entonces Filadelfia representa el grupo de creyentes fieles que se va en el rapto de la iglesia, que va a ocurrir en cualquier momento de estos. Pero por el otro lado tenemos la Odisea, que representa la iglesia que se queda del rapto, la iglesia tibia que se queda del rapto. Oiga lo que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 15 y 16. Amados, esto sacude mi espíritu, porque aquí el Señor le está hablando a la iglesia. A la iglesia. Y estas dos conductas finales operan juntas dentro de la iglesia actual, de la iglesia del siglo XXI. Operan juntas. Filadelfia y la Odisea operan juntas. Fíjese usted, Dios le dice a la Odisea: te voy a vomitar. Si le está diciendo que la va a vomitar, es porque la tenía dentro del cuerpo. Nadie puede vomitar lo que no tiene dentro. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, si Dios le dice te voy a vomitar, es porque la tiene dentro, es parte del cuerpo. Es parte del núcleo de creyentes que se congregan en las diferentes congregaciones del mundo. En cada congregación, esto, hermanos, esto no lo debemos de ignorar, ni nos debe de parecer extraño a los que leemos la Biblia, porque por toda la Biblia usted va a mirar que Jesucristo habló enfáticamente acerca de dos grupos que están en la iglesia. El miércoles estábamos hablando acerca de las 10 vírgenes, ¿se recuerdan? 10 vírgenes están en la iglesia. Las 10 son vírgenes, las 10 son doncellas, las 10 tienen lámparas, las 10 tienen vasijas, las 10 fueron invitadas, las 10 están esperando al esposo, pero 5 estaban preparadas para irse con el esposo, pero 5 no tenían aceite. Entonces Jesús habló de 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, dos grupos de personas en el mismo lugar. Jesús habló de un redil donde hay ovejas y hay cabritos, dos grupos en el mismo lugar. Jesús habló de un campo, de un sembradío donde hay trigo y hay cizaña. O sea, la Biblia está saturada de ejemplos de estas dos conductas finales de la Odisea y Filadelfia, representando dos grupos en la iglesia: el que se ve en el rapto y el que se queda. Nadie quiere decir esto, porque todo el mundo tiene la esperanza que se va para el cielo, pero viviendo en pecado, en adulterio, en fornicaciones, en chismes, en murmuraciones. Todo el mundo tiene la esperanza que se va para el cielo. Pero tenemos que hablar las cosas. Ya no podemos, hermano, estar mintiendo a la gente o negando las verdades eternas de Dios, siendo que estamos a punto de terminar nuestra jornada en esta tierra. Jesús habló también de convivencias. Y aquí la cosa se pone buena, porque habló de convivencias. 2 estarán durmiendo en la misma cama, uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. No sé si se acuerdan de esos molinos que habían por allá, ¿verdad? Mis hijas me mandaron la foto el otro día de un molino de esos que usábamos antes, porque es lo que está pasando ahora. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Hermanos, qué interesante que cuando miramos la iglesia en este tiempo, nos damos cuenta que estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Tú vas a mirar creyentes, dice que cristianos, pero que a ellos no les importa en nada lo que la palabra de Dios dice. A ellos les importa sus intereses, su bienestar, su comodidad, lo que ellos
consideran que es lo correcto. La Odisea. Pero tú vas a mirar creyentes en este tiempo que aunque truene, tiemble, se desbarate todo, se acabe todo, se mantienen firmes, creyéndole a Dios hasta la muerte. Hermanos, si vamos a morir por esto, vamos a morir con honor, vamos a morir creyendo la palabra, vamos a morir predicando la palabra, pero nadie nos va a cerrar la boca de hablar las verdades eternas de la palabra de Dios, porque hermanos, hay una promesa grande para Filadelfia, para creyentes fieles, para creyentes que lo entregan todo por Cristo. El rapto de la iglesia. El rapto es como una recompensa, como un premio que Dios le da a los creyentes fieles. Yo el miércoles dije algo que hasta a mí me sacudió. Bueno, la Biblia habla de 50 y 50, ¿verdad? 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas. Habla de 50 y 50. Pero muchos creyentes de iglesia en este tiempo no se van a ir en el rapto. Se van a perder lo hermoso del rapto, porque el rapto es una recompensa, es un premio de Dios. Mire, qué lindo estar sentado a la mesa con Cristo. ¿Te imaginas con Cristo sentado? Ahí vamos a conocer a Juan, ese Juan que se le sentaba aquí en el pecho a Jesús. Ahí vamos a conocer a Elías, a Moisés, todos los hombres de Dios, a Abraham. Tener que estar platicando, viéndoles. Ahí vamos a conocer, hermanos, hombres de Dios que los conocemos por la Biblia. Al apóstol Pablo, hermano, qué privilegio estar ahí junto a Jesús, oyéndolo hablar a él de primera línea, ya no leyéndolo en la Biblia, sino escuchándolo hablar a él, platicándolos todos los misterios del reino de Dios en el cielo. Ese es un gran privilegio que los creyentes tibios no lo van a disfrutar. Ellos van a ser salvos en la gran tribulación. Tal vez no todos, porque algunos incluso en la tribulación los va a enderezar. Pero en la gran tribulación va a haber una oportunidad para que ellos, a cambio de su cabeza, determinen servir a Dios antes de ser marcados por esa marca que está a punto de empezar. Esa marca está a punto de empezar en esta tierra. Hermanos, Jesucristo dijo en Juan 14:3 que Él se iba a prepararnos un lugar. Él tiene preparado un lugar para ti, mi hermano, mi amigo, mi consiervo. La palabra de Dios dice que Él tiene un lugar preparado en el cielo para nosotros. Y mi consejo final aquí es: asegúrate de estar preparado para irte en el rapto de la iglesia, porque vamos a disfrutar un tiempo con el Señor. Esto, hermanos, es lo medular de la vida cristiana, pudiéramos llamarlo de esa manera. Dios nos dejó este principio en su palabra para que nos acomodemos y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos desviarnos de esta palabra. No podemos desviarnos, no podemos alejarnos tantito de esta palabra. Hoy se ha levantado un movimiento que dice que tienen una revelación nueva que está por encima de la Biblia. Que el Señor reprenda al diablo. Dice Apocalipsis 22 que cualquiera que le quite a esta palabra se le quitará su parte del libro de la vida. Y cualquiera que le añada, se le añadirán todas las plagas descritas en este libro. Entonces, hermano, son palabras mayores, palabras que me sacuden, pero tenemos que decirlas. Dice Lucas 21:34: mirad también por vosotros mismos. Oiga esto, déjenme hago una pausa aquí. Mirad también por vosotros mismos. Yo ayer platicaba con mi esposa y le dije, porque cuando estaba leyendo este pasaje, como que esa palabra vosotros mismos saltó a mi espíritu. Y yo le dije a mi esposa: ¿te has dado cuenta que a veces uno por los que son padres, los que son madres, aquí se van a dar cuenta que la mamá, y yo lo digo porque mi mamá
le fue bien en la cosecha y somos muchos hermanos nosotros. Pero mi mamá, cuando hacía la comida, que tenía que hacer bastante porque éramos una cuadrilla, y mi mamá muchas veces con el fin de que nosotros los hijos comiéramos, ella se quedaba sin comer. Yo miré a mi mamá estar sacando lo que quedó untado en el sartén después de que todos nosotros comimos. Ahora, yo traje esta analogía y yo le decía a mi esposa ayer, qué interesante que a veces uno por querer cuidar a otros, uno puede descuidarse a uno mismo. Así como esa madre, como un padre que tal vez deja de comprar lo que él necesita por satisfacer lo que necesitan sus hijos. Aquí dice Jesús, Lucas 21:34, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la ira de Dios que viene sobre esta tierra. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Y oiga lo que dice el versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. La palabra velad lo que quiere decir es estar vigilando con expectativa, es estar despierto, es estar alerta. Dice, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi hermano, mi amigo, Jesucristo viene pronto. Jesucristo mismo dijo que si estos días no fueren acortados, nadie podía ser salvo. Pero Dios en su amor acorta este tiempo, porque estamos a punto de entrar en una etapa difícil en esta tierra. La iglesia está a punto de entrar en una etapa, hermanos, donde va a tener no más que decidir entre morir por Cristo o abrazar las mentiras de los gobiernos de las naciones. Porque los gobiernos han hecho alianzas, pero no alianzas buenas, sino alianzas malignas, macabras, para poner en descrédito a la iglesia. Y yo honro a los gobiernos de las naciones que esta crisis que estamos viviendo los ha motivado para pedirle a las naciones de que se vuelvan a Dios, que oren, que busquen a Dios. Honro la decisión de ellos. Pero hay miles y miles de gobiernos que están aliados con el nuevo orden mundial para traer caos a la iglesia, para poner a la iglesia entre la espada y la pared, como dicen por ahí. Ustedes son testigos que hace poco salió en las redes sociales acusando a la iglesia de ser enemiga de los derechos humanos únicamente por defender los principios eternos de la palabra del Señor. Hermanos, esto nos puede costar mucho. Es más, nos puede costar la vida. Pero la iglesia, yo les decía el miércoles, lo quiero ratificar ahora, quiero volverlo a decir. Esto que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo, es el preludio o la antesala a un gran avivamiento que viene para la iglesia. Porque hoy la iglesia tendrá que tomar la autoridad que tuvo aquel Elías que se presentó enfrente de Acab el rey para desafiar a los 400 profetas de Baal y decirle: no hay otro Dios en el cielo sino que Jehová de los ejércitos. Hoy la iglesia tenemos que armarnos de ese valor. Hoy la iglesia
Tenemos que armarlo del mismo valor que se armó aquel David y se enfrentó a un Goliat que ni todo el ejército de Israel podía enfrentar. La iglesia tenemos que enfrentar el reto grande que viene, y para eso necesitamos el Espíritu Santo. Amados, viene el gran avivamiento de la historia de la iglesia sobre este mundo. La iglesia se vuelve a vestir de gloria. La iglesia se vuelve a revestir del poder del Espíritu Santo. La iglesia vuelve a salir del encierro. Porque miren, ahora tenemos 2 meses encerrados en la casa, pero la iglesia estaba encerrada por siglos. Encerrada en 4 paredes sin hacer nada. Yo estaba recordando el otro día que la iglesia, hermano, esto yo lo dije el domingo pasado acá y lo dije con mucho dolor. La iglesia se encerró en 4 paredes, se organizó en sus concilios, se organizó de alguna manera, pero para no hacer nada. Y si alguien organiza un evento evangelístico en la ciudad, los primeros que dicen no colaboro, no participo, son la religión organizada. Porque dicen yo no lo organicé, yo no comparto con la idea de este. No somos nosotros los organizadores. Y yo oro a Dios para que de este encierro no únicamente salgamos del encierro por lo que las autoridades están pidiendo, sino que salgamos del encierro donde la iglesia ha estado por siglos metida, sin hacer nada, nomás peleándose el uno al otro, criticando quién hace las cosas mejor, quién las hace aquí, peleando por cosas, hermanos, que no tienen ni siquiera fundamento bíblico. Y yo creo con todo mi corazón que Dios nos está llevando a un avivamiento tal que vamos a demostrar la gloria de Dios a cambio de lo que sea. Nada ni nadie puede detener ni callarnos la boca de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Jesucristo viene pronto. Y yo quiero hacer un llamado a los amigos, mientras la iglesia aquí y allá en sus hogares me ayuda a orar. Este es un momento solemne. Ayúdenme a orar usted. Quiero hacer un llamado a los amigos. Mi amigo amado, tú que todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, yo quiero decirte ahora, con todo el amor de Cristo, hoy es tu día. Hay un Dios todopoderoso, un Dios admirable, un Dios que te ama y te ama entrañablemente. Un Dios que nunca te ha dejado de amar. No importa hasta dónde tú hayas caído, no importa dónde te hayas metido, no importa lo que tú hayas hecho, hay un Dios que te ama y te ama de verdad. Y Él está como un padre amoroso con sus brazos abiertos esperándote, diciéndote: mi hijo, ven, entrégame tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Dios te quiere salvar, te quiere abrazar y te quiere dar vida eterna. Yo quiero animarte, mi amigo querido. Ahí donde tú te encuentras, te quiero animar en el nombre de Jesús. Repite conmigo esta oración. Dile: Padre, reconozco que tu gran amor por mí fue demostrado en esa cruz, porque mandaste a tu Hijo a morir de la manera más brutal y despiadada para darme vida y para darme salvación. Sé que mis pecados me alejaron de ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido me perdones, lávame, abrázame, cámbiame. Te quiero servir y te quiero amar el resto de mi vida, para que ese día glorioso que tú vengas a levantar a tu iglesia, yo pueda irme contigo a vivir la eternidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amigo, si tú hiciste esta oración conmigo por primera vez, tú has hecho una conexión con el cielo. Tú eres un hijo de Dios con todos los derechos legales de un hijo.
Te bendigo y declaro que la gloria de Dios te abraza. Le pido al Padre en el nombre de Jesús que obre el nuevo nacimiento en tu vida y que te dé la fuerza para que puedas servirle y amarle con todo tu corazón. Cuando pase todo esto, busca un lugar donde congregarte. Busca un lugar donde puedas ser alimentado por la palabra de Dios. Si vives aquí en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está al pie de la pantalla, está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos. Aquí te estamos esperando con los brazos abiertos. Aquí hay una familia, aquí tienes un amigo, aquí hay un grupo de hombres y mujeres que queremos conocerte y abrazarte para que juntos podamos crecer en el camino del Señor. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero orar por la iglesia. Ayúdenme ustedes a orar. Quiero orar por la iglesia en todo el mundo. Quiero orar por las familias de la iglesia en todos los continentes, en esos continentes que han sido más golpeados con esta crisis que ha venido sobre el planeta. Padre, en el nombre de Jesús, llega allí donde están mis hermanos, en sus hogares, en cualquier lugar del mundo. Espíritu Santo, abrázalos con tu poder, cobíjalos con tu misericordia. Cualquiera que sea la necesidad que ellos estén enfrentando hoy, te pido que llegues con gracia y favor sobre sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien damos la gloria y el honor. Te pido que lleves sanidad a los cuerpos enfermos. Lleva gozo a aquellos que están tristes, angustiados. Lleva libertad a los que están oprimidos, en el nombre de Jesús. Declaro que el cielo se abre sobre tu vida. Te bendigo en el amor de Cristo. Y declaro que la gloria de Dios resplandece en tu corazón. Mi hermano, mi amigo, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado conectado con nosotros. Muchas gracias por haber prestado tu oído a la palabra de Dios. Te aseguro que no te vas a arrepentir, porque estamos a punto de ver nuestra carrera coronada en esta tierra. Abrázate de Cristo en este momento. Entrégale todo al Señor, todo tu corazón a Él. Deja que Él sea el centro de tu vida y nunca más seremos igual después de haber estado en la misma presencia del Señor. Padre, bendigo las naciones del mundo. Bendigo a las familias del mundo, bendigo a la iglesia, bendigo cada continente. En el nombre de Jesús declaro que el favor y la gloria de Dios resplandece en el nombre de Jesús. Di tu palabra a favor de las naciones, Padre. Y cualquiera que sea el origen de este virus mortal que ha venido a arruinar a las naciones, di tu palabra, Señor. Tu palabra tiene el poder para frenar toda obra del diablo. Tu palabra tiene el poder para detener toda pestilencia. Y ayúdanos como iglesia a mantenernos cerca de tu corazón. Mi querida Manantial de Amor, te bendigo. Ustedes que están ahí en sus hogares, los bendigo en el amor de Cristo. Ustedes que están aquí conmigo, los bendigo en el amor de Cristo. Declaro que la gloria de Dios abre paso y que vamos a conquistar a este mundo para la gloria de Dios. Declaro que la gracia y el favor de Dios se multiplica sobre tus generaciones, sobre tu vida, sobre tu ministerio. Y no te olvides que estamos a punto de entrar en el avivamiento más grande de la historia. Somos la generación que verá el gran mover de Dios sacudir al mundo con el glorioso evangelio de Cristo. Dios les bendiga, les amo con todo mi corazón. Soy el pastor Nestalí Cabrera de aquí, desde Ministerio Manantial de Amor en Tucson, Arizona. Les mando un gran abrazo en el amor de Cristo. Cuídense mucho, y si el Señor no ha venido y todavía tenemos vida, aquí estaremos el próximo domingo para entregar una palabra más de parte del corazón de Dios. Que la gracia de Dios vaya con ustedes. Dios les bendiga.